Opa, Dani. Aupa. Bueno, supongo que después del batacazo del otro día tendréis ganas de resarciros, ¿no? No lo he Sí. no lo he oído. Digo que después del batacazo del otro día que tendréis ganas de resarciros el sábado. Sí. A ver, siempre que pierdes pues tienes ganas de que llegue rápido el partido para quitarte ese mal sabor de boca, ¿no? Pero bueno, creo que aunque fue un batacazo vamos por el camino correcto, veníamos en una muy buena racha y creo que no nos tenemos que desviar por un mal partido. Llega el Eibar, tu ese equipo, supongo que partido especial para ti. Sí, a ver, es más especial cuando juego en Ipurúa, pero enfrentarte contra amigos siempre es especial. Pero bueno, creo que ellos vienen necesitados, pero nosotros en casa siempre estamos con la obligación de ganar ante nuestra gente. Y sí, lo que suelo decir, que nosotros los partidos en San Mamés nos los tomamos como una final. El hecho de que vengan tan necesitados, tú conoces bien al equipo además, puede ser un punto más de dificultad para el Athletic. A ver, creo que el Eibar venga primero la clasificación o venga la situación que está ahora, siempre va a jugar de la misma manera. Mendy no cambia nada respecto al rival y ya sabemos que Eibar nos vamos a esperar, intenso, con la presión alta y bueno, creo que tenemos pues nuestras cosas trabajadas para salir de esa presión y que salga un partido pues bueno. La clave será para el Athletic, pues, el Athletic de San Mamés, ¿no? Sí, es jodido escuchar eso, ¿no? El Atleti de San Mamés, pues parece que el Atleti de fuera pues no es el mismo que se ve en San Mamés, pero queremos cambiar eso, ¿no? Sabemos que para estar arriba hay que ganar partidos fuera y el Atleti que se ve en San Mamés pues se verá el sábado y trabajaremos para que también se vea en los siguientes partidos fuera de casa. Lo digo porque hombre, los resultados son mejores en San Mamés. Sí, pero creo que también todos los equipos, ¿no? No sé, igual el Valladolid era el que tenía igual algunos resultados mejores fuera de casa que en casa, pero todos los equipos es lo normal que tengan buenos resultados en casa y malos fuera. Lo único pues que nosotros estamos teniendo muy buenos en casa y fuera pues solo tenemos una victoria, entonces el balance entre casa y fuera es malo. Bueno, ¿con qué tendrá que tener mucho cuidado el equipo rojiblanco para que no le sorprenda al Eibar? Hombre, sabemos que el Eibar es el equipo de los que más centra la liga, que trabaja muy bien el juego por bandas y luego el remate supongo que jugarán dos delanteros ante las bajas que tienen. Y el cerrar esos centros, el que no lleguen a rematar los delanteros con claridad, es un trabajo que hicimos en el partido del año pasado, creo que nos dio resultado y este año pues iremos por ese mismo camino. Dani, hablabas de la presión del Eibar, un equipo muy intenso. Eso, a priori o entre comillas, os puede venir hasta bien, ¿no? Porque sufrís más cuando los equipos se encierran atrás. Bueno, también cuando te presionan y te roban en campo tuyo, también sufres, ¿no? Lo único bueno que nosotros, menos el otro día, cuando teníamos pérdidas, nos cerrábamos bien, llegábamos con muchas ayudas. El otro día no lo hicimos bien. Y ahí se vieron los goles que nos llegaron, ¿no? Entonces, lo que tú dices, la presión esa del Eibar igual nos puede venir bien, pero si tenemos claridad en el juego desde atrás, si nos complicamos, si metemos el balón por dentro, ellos en esa parte son buenos. Creo que nosotros también, salvo el otro día que no conseguimos esa presión tan ajustada que hacemos dos partidos. Entonces creo que se verá un partido bastante nivelado y lo único que igual a ellos le puede pesar el mentalmente, que si nos ponemos por delante pues darle la vuelta a eso, pues en esas situaciones es difícil. Y tenéis vosotros la gran fortuna ante un equipo que aprieta, que va arriba, a un tipo como Iñaki Williams. A ver, pues es lo bueno que tiene el tener un jugador como Iñaki, ¿no? Que te puede dar esas soluciones de romper líneas, de que un balón largo te lo hace bueno, y si tienes un jugador así, tienes que aprovecharlo a muerte. ¿Cómo estáis físicamente, Dani? Ahora llegando ya a final de año, quedan 2 partidos. ¿Cómo os veis? ¿Cómo está la gasolina para lo que queda de temporada? No, creo que estamos muy bien. Estamos trabajando también, menos esta semana, veníamos trabajando también el físico durante la semana y creo que se ha visto en los partidos de fin de semana, menos este partido, que la verdad que no ha salido como queríamos. Se ha visto al equipo con fluidez, intenso y llegando bien a los minutos finales, como el día del Levante. Entonces creo que estamos bien físicamente y mentalmente también estamos con mucha confianza.
Hubo mucha reprimenda del míster después del partido de Sevilla porque realmente fueron 20 minutos donde el equipo se desconfiguró un poco en lo que lleva haciendo perfecto toda la temporada, que no es encajar. ¿Se enfadó mucho Gaisca o no? No, a ver, cuando tú vas con un resultado al descanso de esa manera, lo único que tienes que hacer es buscar soluciones, luego ya los enfados pueden venir después del partido, ¿no? Pero es lo que has dicho, que igual fallamos más, que sí, que puede ser la intensidad con la que salimos, la agresividad, pero en esas cosas tácticas que siempre hemos sido buenos, pues el otro día fallamos y pues igual nos viene bien para bajar de esa nube en la que estábamos y otra vez volver a ser esa defensa férrea que éramos. ¿Has hablado esta semana con Mendy o no habéis hablado del partido? No, he hablado con el ayudante de Mendy porque tengo una gran relación con él, vive al lado de Zumárraga y solemos hablar durante todas las semanas, y luego pues con Arbilla, que también tengo una gran relación, pero con Mendy ya hablaré después del partido. ¿Y qué te dicen, Dani? ¿Quién? ¿Qué te dicen? No, a ver, cuando estás en una situación así no es agrado de nadie, ¿no? Encima luego pues tienes jugadores sancionados, es como que te vas cargando la mochila de piedras y creo que necesitan, en esas situaciones cuando yo estaba allí siempre hablábamos, ¿no? Necesitamos un partido de Ipurúa bueno, espero que el San Mamés no sea, y cuando me refiero a eso es que se veía ese Eibar de que cuando estábamos en Ipurúa metíamos al rival en área contraria y no salían de ahí y se les hacía el partido muy desagradable. Creo que tienen que encontrar un partido así para volver a coger confianza en ellos mismos, y seguro que Mendy les guiará por ese camino. Dani, el otro día fuiste bastante crítico con la actuación después del partido, que llegabais tarde a la presión, que te sacaron del lugar. ¿Habéis analizado qué pasó exactamente? Sí. A ver, yo cuando llegué a casa pues me puse las acciones del partido, y lo bueno que tenemos nosotros es que cuando hacemos esa presión siempre ha sido muy buena colectivamente, todo el mundo estaba bien puesto, pero es que si contra equipos como el Betis hay algún jugador, puedo ser yo que llego tarde o otro compañero que llega tarde, tienen la suficiente calidad como para llevarte el balón de un lado a otro y crearte una superioridad por banda, que ellos pues tienen jugadores de mucha calidad, ¿no? Consiguieron hacer eso y pues de ahí llegaron los goles. Creo que en los partidos que hemos ido a apretar arriba contra este tipo de rivales hemos estado muy acertados en la mayoría de los partidos, y en este partido no, y pues lo que dije el otro día, al final tenemos que trabajarlo para ajustarlo mucho mejor. ¿Hasta qué punto te preocupa la imagen de Sevilla esos primeros 20 minutos, o crees solo que es un accidente? No me preocupa para nada. Lo bueno que tienen estas cosas es de aprenderlas. Sabemos que cometemos mucho este tipo de error de los partidos de fuera de casa, no salir con la misma intensidad los primeros minutos que el equipo rival. Ya nos pasó en Villarreal, pero no consiguieron hacer el gol, y el otro día pues sabíamos que si el Betis se pone por delante se te puede hacer muy cuesta arriba, ¿no? Entonces espero que nos sirva, como decimos siempre, para aprender, y que los partidos que nos vienen fuera de casa, que son el Bernabéu y el Sánchez-Pizjuán, pues salgamos con la lección aprendida, porque si no, contra este tipo de rivales te va a pasar lo mismo otra vez. Hola, Dani. ¿Hacéis números en el vestuario? Quiero decir, estoy mirando la clasificación y entre el cuarto y el octavo apenas son 3 puntos. O sea, casi está todo en un pañuelo, ¿no? Y el Atleti sigue en las posiciones europeas. ¿Hacéis cuentas lo que necesitaríais para acabar por el tema de Europa o pasáis de ello? A ver, siempre hace ilusión el verte en Europa, ¿no? Sabíamos que la semana pasada contra el Granada, si ganábamos, había un Atlético Madrid-Barcelona que podía ser que ganase el Barcelona como fue, y que íbamos a estar en puestos de arriba otra vez, empatados con la Real, y es una cosa que nos hace gran ilusión. El estar cada semana en Europa nos hace una ilusión de la leche. Entonces no hacemos números de hay que llegar a fin de temporada con no sé cuántos puntos, porque no se sabe en una liga tan igualada como esta cuántos puntos se van a necesitar, pero sí que hacemos puntos de llegar el lunes, de cálculos de llegar el lunes y decir que si ganamos este partido vamos a seguir en puestos europeos. Entonces no te voy a engañar de que sí que nos hace ilusión semana a semana vernos en esa clasificación.
y particularmente o personalmente, Dani, este año tal vez sí, ¿no? Para que puedas jugar en Europa ya, ¿no? Y con el Atleti es una, digamos, no cuenta pendiente. Que... Sí, a ver, todos los que estáis aquí habéis visto un Atleti en Europa y todos de mis compañeros, casi todos, han disfrutado de jugar en Europa con Atleti y es una cosa que a mí me hace gran ilusión. No he jugado nunca en Europa y creo que es un reto que tengo por delante, entonces el conseguirlo pues me haría una gran ilusión. Y nada, la última, Dani, por mi parte, son ya 16 jornadas, todos los minutos jugados, ¿no? Pero estamos en una amarilla, ¿no? ¿Hasta cuándo podemos aguantar con este ritmo? A ver, pues yo pensaba que iba a aguantar más, pero después del partido del Granada, pues después de esos primeros minutos, pues ya lo vi más complicado. No sé, pensaba que el otro día me sacarían tarjeta amarilla y no me sacaron. Entonces, pues lo que siempre he dicho, el salir al campo pensando en que te van a sancionar, pues no es una cosa que a mí me salga y